Nayi, ¿cómo estás? Hola Rafael, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por este panel y escuchar el feedback de mis compañeros, aprender y nutrirme también con ellos. Excelente, no, los que vamos a aprender somos nosotros contigo, que es diferente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a darle la palabra también a Carlos Torrealba, vicepresidente adjunto de Operaciones y Transformación en AT&T México. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenos días todavía. Buenos días todavía para ti, claro. Por lo menos acá en México. Honrado nuevamente de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Un saludo, Nayi. Hola Rafa, Carlos. El placer es mío, Carlos. Gracias por volver a participar aquí con nosotros. Y ya os iréis acostumbrando a los nombres, no os preocupéis. Aparte que somos, Carlos y yo somos casi primos. Si nos miráis, somos casi iguales. Y luego está con nosotros Horacio Romanelli, que es director de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad de Millicom. Horacio, bienvenido a telesemana.com. ¿Cómo estás? Hola Rafa, encantado de estar acá. Gracias por la invitación y un saludo a los panelistas, amigos. Un placer tenerte de nuevo. Bueno, los tres habéis estado ya en telesemana.com, con lo cual un poco ya os podéis esperar cómo viene la cosa en un panel conmigo. Así que paciencia y a disfrutarlo. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a Layi, vamos a empezar por orden y os intentaré dar tiempos equitativos a todos y sentiros libres siempre también de entrar a debatir cuando queráis. Yo os voy a hacer preguntas, pero si le hago una pregunta a uno de vosotros y luego cambio y queréis entrar a esa pregunta que ha quedado del anterior, podéis siempre repescar y decir, oye, que yo aquello que has preguntado también lo quiero comentar. Así que libertad total para repescar cualquier temática que le haya preguntado a cualquiera de los panelistas. Pero a ti, Layi, en particular te quiero preguntar, ya que vosotros habéis sido casi un caso de... No, casi no. Habéis sido un caso de éxito en República Dominicana por el lanzamiento de 5G. Me gustaría que me explicaras un poco tu visión sobre el 5G non-standalone y standalone. Es decir, beneficios, no beneficios, cuándo ir, cuándo no ir, a qué se tiene que esperar. Un poco, ya que tenéis un poquito de aprendizaje con el non-standalone, saber un poco... Porque, que yo sepa, standalone no habéis lanzado, ¿no? Validado. Mira, validado. Yo diría que el standalone se puede considerar como la representación completa de lo que ofrece el 5G y la gran diferencia entre uno y otro es básicamente el core network, un beneficio que tiene doble vía porque podría ser la independencia total de las redes 4G, ya que con standalone tienes una red totalmente autónoma e independiente. Y cuando hablo de doble vía es porque en el proceso de implementación, tener la oportunidad de hacer el uso de una infraestructura ya existente, como lo es el Core 4G, es un gran beneficio a la hora de eficientizar el proceso de implementación, los costos asociados, la agilidad para la puesta en producción. Y digamos que los grandes beneficios que trae la red 5G, asociados a latencia de hasta 1 milisegundo, conectividad de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, velocidades de hasta 10 gigabits por conexión, por ejemplo, los vehículos autónomos solamente podrían funcionar con una red standalone, ya que requieren conexiones ultra confiables, baja latencia, que con una dependencia de un Core 4G no sería posible alcanzarlo. Mismo caso sucede con las conexiones de IoT, que requieren conexiones de alta calidad y de muchísima capacidad. Perfecto. Oye, y Layi, yo el año pasado hablando con un operador latinoamericano de Argentina, que aún no tienen 5G, pero cuando le hablaba de standalone y non-standalone, él decía, bueno, que el standalone, bueno, que podía esperar, que no tenían mucha prisa porque era muy caro, porque la inversión era muy alta y que la monetización todavía no estaba del todo clara. No sé si estos comentarios que son de hace un año, o sea, ha llovido ya un poquito, aplicarían hoy también al evaluar, ¿no? Un poco esa transición. ¿Cuándo hacer esa transición de non-standalone a standalone? Mira, pero, yo coincido totalmente con él. O sea, el hecho de que haya un punto intermedio en tu poder decir que tienes 5G, pero sin necesidad de hacer una inversión tan importante, porque como comentaba, standalone, tú requieres hacer un cambio total de la infraestructura, agregar un nuevo core network, radiobases y demás, mientras que con el non-standalone puedes hacer uso de lo que ya tienes existente. Cualquier proveedor que ya tuviera 4G, el proceso de implementar 5G es muchísimo más sencillo. Entonces, digamos que eso te permite un paso intermedio para tú ir viendo la migración de clientes, la aceptación, el uso, la cantidad de personas que realmente en tu red tienen la capacidad de usar 5G y posteriormente, obviamente, darle el tiempo y la madurez necesaria a las industrias, que es también parte de los targets de esta nueva red, darle el tiempo de que entiendan la infraestructura, que se adapten a ella y que posteriormente tú puedas hacer una inversión con un enfoque un poquito más asertivo hacia quiénes vas a abordar y cómo va a ser el retorno de la inversión. Excelente, Layi. Carlos, no sé si quieres comentar algo desde el punto de vista de AT&T
con respecto a esta migración, ¿no? De non-standalone. Porque yo lo que veo con el non-standalone y standalone, en algún punto fantaseé con la idea de, bueno, quizá, ¿para qué hemos ido al non-standalone si al final vamos a acabar todos en el standalone? Y muchos operadores me dijeron, no, Rafa, es que el paso intermedio nos viene muy bien. Es que, de hecho, es más por nosotros que por la tecnología. O sea, el raciocinio que tú usas de ir directos de una sola vez parece óptimo porque así no haces pasos, sino que vas directo. Pero a nosotros los operadores, esta llegada a la 5G completa, vamos a llamarle, ¿no? Con el standalone en pasos, nos facilita mucho la vida. O sea, es una cosa que nos viene bien. Por lo tanto, no es que haya habido una ineficiencia, al revés, ha habido una eficiencia por parte operativa nuestra y de implementación al poder hacerlo por etapas, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco, claro, entonces, ¿cuándo tiene que decir si esto por etapas es ideal o es mejor que ir de golpe? Claro, ¿cuándo decides dar ese paso, ¿no? ¿Cuándo es el momento correcto? Sí, Rafa, creo que la palabra clave tiene que ver con evolución. O sea, al final tenemos una infraestructura y tenemos, digamos, ciertas bases que ya cimentamos en términos de red, sobre todo en lo que comentaba Layo, ¿no? De red de core, que hay que aprovechar. Y mucho más cuando el cambio de 4G a 5G no es como lo que ocurrió cuando nos fuimos de 3G a LTE, ¿no? O sea, cuando nos fuimos de 3G a LTE teníamos un caso de uso claro para el masivo, donde prácticamente le abríamos el boquete de consumo de datos, ¿no? Entonces ahora el tema de ir a non-standalone tiene que ver con la evolución, el aprovechamiento de lo que ya tenemos y el tomarnos las cosas un poco con calma a medida que la monetización de la infraestructura nos va quedando un poco más clara, ¿no? Hay algunos despliegues 5G ya standalone, muchos son greenfield, son, por ejemplo, el de Dish en Estados Unidos, es un despliegue de una red totalmente nueva. Y hay algunos operadores que ya también fueron standalone. Estaba leyendo un artículo en estos días, hablaba de 47 operadores que ya cambiaron a standalone, pero con la salvedad o con el comentario, el corolario. Dame un minuto que tengo aquí. Sí, no te preocupes. ¡Épale! Mira quién nos visita. Perdón, no, ponlo en el panel, que igual del standalone, a ver que lo veamos. Parece un tigre de Bengala. Ya se me ha escapado. Menudo pedazo, a ver, pedazo de gato, ¿eh? Sí, wow. ahorita va a volver. Te comentaba, hay ya como alrededor de 47 operadores en el mundo que tienen standalone, pero el despliegue dentro de 2023 se ha ralentizado muchísimo. Y eso nos habla de que hubo, digamos, cierta impaciencia, tal vez el timing no fue el correcto, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser el cambio en el momento? Va a depender mucho de la madurez del mercado, de la madurez de los casos de uso y de cuándo realmente podemos exprimir esta tecnología, ¿sabes? Yo no me atrevería a aventurarme con comentar un tiempo. Estas cosas llevan su tiempo de maduración y cada país puede ser una selva distinta prácticamente, ¿sabes? Claro. Imagino que aquella frase que se decía, bueno, cuando yo empezaba en el sector en el año 2000, se hablaba del killer app, ¿no? Que era un poco... que al final nunca apareció porque en principio no estamos buscando una bala de plata, estamos buscando muchas balas de plata, que haya muchos killer apps. Pero supongo que la parte de la monetización, que es lo que vienes diciendo tú, no los casos de uso, no el caso de uso. Pero imagino que en el momento en el que aparezca uno, aunque sea uno muy concreto, que replique un poco el masivo con esa necesidad que tenéis de escala vosotros de tener, imagino que eso será posiblemente un tipping point, ¿no? En el momento en el que algún operador con el standalone ponga la caja registradora a funcionar con un caso de uso concreto en el mercado masivo, imagino que ir a standalone será prácticamente ya mandatorio. Sí, correcto. O sea, el tema es ese punto de inflexión y el o los casos de uso que nos permitan apalancar toda la inversión y todo el esfuerzo que vamos a necesitar implementar para ir a standalone, ¿sabes? Entonces, pero tiene que ver con eso, exactamente, con conseguir ese punto de inflexión. Excelente. Horacio, déjame que cambie de tercio en el tema de la tecnología y pasemos un poco al tema de la regulación. Y me cuentes un poco el tema de los reguladores. Estamos viendo resultados mixtos un poco en el apoyo, bueno, no diré el apoyo, en el tema de cómo los reguladores encaran las licitaciones de espectro 5G. Hemos visto casos como el de República Dominicana, súper eficientes. Brasil, que también tuvo, creo que ya hace 2 años, una licitación que fue aplaudida por todo el mundo. Hemos visto ahora estas últimas semanas Argentina estar embarcada en un debate constante y en líos legales para avanzar en su licitación 5G. En general, un poco... A ver, yo no querría ser pesimista porque yo creo que, viendo el caso de República Dominicana, el de Brasil, Chile,
veo que hay una cierta eficiencia adicional con respecto a licitaciones anteriores en 3G y 4G, pero sigo viendo un espíritu recaudatorio, sigo viendo en algunos países un uso excesivamente político de estas licitaciones espectrales, que son súper importantes para justamente desplegar esta tecnología. Cuéntame un poco desde tu lado, ¿cómo estás viendo este tema? Porque al final el regulador, como hemos visto en Brasil o en República Dominicana, tiene un papel que puede ser un catalizador. O sea, tienen como el puntapié inicial para que la bola empiece a rodar, ¿no? Y volvemos a ver pequeños vicios del pasado que no se acaban de corregir. Sin duda, yo creo que para empezar diría que lastimosamente la narrativa ha confundido que el 5G es la forma de traer más y mejor conectividad a nuestras comunidades, ¿no? La discusión tiene que centrarse, yo creo, más en la digitalización de la economía y la transformación digital que necesita nuestros países. Obviamente con la conectividad como parte elemental de esto. Y en esto tiene que ver mucho la regulación, como bien anticipabas. La regulación y las políticas públicas son quienes dan forma a cómo seguimos. Nosotros, como siempre repito, nos dedicamos a producir el megabyte más costo eficiente posible que la regulación y las políticas públicas nos permiten. Entonces, y resalto la última parte, que la regulación y las políticas públicas nos permiten, porque tiene que ver con muchas cosas que mencionaste, precios de espectro, ¿no? Tenemos buenos y malos ejemplos en la región, ¿no? Como bien mencionaste a Brasil como un leading case, yo creo, en la región, que está, por suerte, siendo estudiado por muchos de los reguladores. Tenemos un caso parecido, anterior, que sucedió en Panamá en la época del COVID, donde se dio espectro a costo cero porque la necesidad era la conectividad en ese momento de las personas. Entonces, el precio de espectro es fundamental en esto. Creo que, naturalmente, Rafa, cada vez que se conecta a la Internet, usa un poquito más de espectro en su conexión. Entonces, naturalmente, el costo de espectro tiene que bajar en el tiempo, ¿no? Y porque además, Rafa no nos trae un ingreso adicional por esta conectividad que generalmente está acostumbrado a hacer. Entonces, todo esto hace sentido en decir que, bueno, el precio de espectro tiene que ir en una tendencia decreciente en el tiempo. Algunos países están considerando esto, vamos a ver, todavía es prematuro, como decir, no hay muchas experiencias de licitaciones de espectro aún en la región, está madurando esto. Chile, Brasil, Uruguay estuvieron en algunos de estos. Colombia va a estar próximamente en una licitación de espectro también. Vamos a ver cómo termina el proceso. Pero tiene que ver más allá del precio del espectro. Tiene que ver también con temas de compartición de infraestructura profunda. Temas de consolidaciones del mercado, ¿no? Porque hoy tenemos mercados saturados, ¿no? Y tenemos que conseguir economías de escala. La consolidación es natural. No hablamos de telecomunicaciones, pasa en todos los mercados. Normas para el despliegue de infraestructura. O sea, queremos 5G seguramente, pero no podemos poner antenas en muchos lugares y el uso de postes es muy complicado. Entonces, todo esto tiene que ver y va dando forma a la competitividad que hacemos para que el megabyte sea lo más barato para que la gente pueda estar conectada. Y tiene que ver también con la capacidad de las propias sociedades de recibir esta posibilidad de conectividad, porque está muy discutido ya que gran parte de la brecha que hay de conectividad viene del uso y no de la infraestructura. La infraestructura está ahí en muchos de los casos. Hay que ver la conectividad más allá de la infraestructura y tiene que ver mucho con el uso, ¿no? Y el uso tiene que ver con la asequibilidad, que vuelve otra vez a tener que ver con el precio y las políticas públicas, y también con el desarrollo de competencias digitales, ¿no? Algo que nosotros nos dedicamos mucho a enfatizar en los mercados donde trabajamos, a través de proyectos como Conectadas, que trabaja en desarrollo de capacidades digitales en mujeres, y lo mismo en Maestros Conectados, donde hacemos lo propio con una comunidad educadora. Entonces, y atrás de todo eso está, ¿por qué no está la adopción? Aparte de esto que hemos mencionado, también está el motivo de por qué. ¿Por qué me tengo que subir al Internet? Hoy tenemos un montón de personas que, teniendo la capacidad, porque tienen red, porque tienen hasta incluso terminales que les permiten estar conectados a Internet, no hacen uso del Internet o no lo hacen en uso en una cantidad
mayor, ¿no? al que vienen realizándolo. Y esto tiene que ver porque no encuentran un motivo para el uso. Y ahí ese es el foco de las políticas públicas que tienen que venir para aumentar la conectividad en la región. Excelente. Déjame que le pregunte a Layi, porque Layi, está llegando una pregunta desde el chat y a mí también me da curiosidad, en el sentido de que como tú has estado involucrada en el despliegue de la red 5G vuestra, bueno, te preguntan un poco cómo sientes que lo está percibiendo el usuario, esto de tener 5G, pero a mí me gustaría ir más personal contigo y saber un poco qué has aprendido tú al estar desplegando esta red. Es decir, ¿te has encontrado lo que esperabas? ¿Has tenido que rectificar mucho? ¿Era como te lo habían planeado, la hoja de ruta? ¿Ha habido que estar muy atento? ¿Cómo ha sido como tu día a día en la implementación de esta tecnología, ¿no? Me da curiosidad saber si te ha dado muchos dolores de cabeza, si al final ha sido todo más suave de lo que esperabas, mejor de lo que esperabas, peor. Bueno, un poco entender, ¿no? Cómo se vive desde dentro la implementación de este tipo de tecnología y un poco cómo sientes tú, si has podido percibirlo, cómo lo viven los usuarios que han tenido acceso a la tecnología. Mira, excelente pregunta. Creo que nunca me había sentado a interiorizar cuál era el sentimiento que tenía con la tecnología, pero ciertamente te respondo del punto de vista del usuario. Pienso que ha tenido muy buena aceptación. Las personas notan una variante significativa en la velocidad. Obviamente, al no ser standalone, digamos que tú no vas a tener la latencia de 1 milisegundo como normalmente se promete cuando se habla de 5G, pero tú sí tienes velocidades de hasta 600. Entonces, es una variación significativa. Si bien es cierto que se nota a la hora de navegar, también las personas sienten que hay un incremento en el consumo, digamos, de su servicio, porque el paquete se acaba más rápido, etcétera. Pero es la norma cuando tú estás, digamos, que consumiendo más. Pero a nivel de implementación, siento que ha requerido desarrollar nuevas habilidades, porque si bien es cierto que con 4G y con no standalone tú tienes una integración con tu core actual, tú tienes que hacer unos cambios a nivel de configuración y hacer constantes tunings para garantizar que la eficiencia espectral, para garantizar que las velocidades se sigan optimizando y mejorándose. E incluso para nosotros que ya lo tenemos implementado, te puedo decir que siempre hay oportunidades de mejora. Yo tengo un equipo que es sumamente curioso y que todos los días viene con una solución a ningún problema. O sea, dicen, mira, identificamos que si hacemos un tuning de este feature, vamos a probarlo, se va a mejorar significativamente X o Y cosa. O sea que aún ahora que la red está en servicio, está en producción, funciona sumamente bien, y si tú la pruebas, notarías que tú dirías, bueno, ¿qué más podemos hacer? Pero siempre hay algo más que tú puedes optimizar y digamos que eso siempre te va a pasar con una red que tú acabas de implementar, que no es una red como 4G, que ya tiene más de 10 años en producción y que quizás ya tú no ves oportunidades adicionales. Vale, y Lai, déjame que te pregunte algo ahora que dices esto de la curiosidad, ¿no? Porque parece, me puedo equivocar, ¿eh? Pero pareciera como que vivís en un ambiente un poco más dinámico con la 5G. Pareciera que estáis probando más cosas y tenéis más facilidad quizá para prueba y error, que quizá tradicionalmente siempre se ha acusado al operador de cuando quiere lanzar algo se tira 18 meses testeando, probando y cuando lo lanza parece que ya es obsoleto, ¿no? Y siempre se decía aquella frase de Bezos de fail fast, que yo recuerdo cuando se lo hablaba con algunos ejecutivos me decían, sí, claro, eso lo pueden hacer ellos, pero nosotros en una red telco no podemos fail fast porque según en lo que fallemos se va todo al carajo, directamente. Claro. Entonces, bueno, un poco no sé si hay más dinamismo con la red 5G o en el fondo tenéis la misma cautela que siempre y sí, se prueban cosas, pero siempre dentro de unos parámetros muy, muy controlados, ¿no? Exacto. Yo tengo escenarios de control, obviamente zonas controladas donde podemos hacer pruebas y digamos que también algo muy personal. Yo le doy libertad al equipo para que en esas zonas controladas, un sitio específico o escenarios de pruebas se puedan implementar para garantizar que nosotros hagamos los tunings correctos a la hora de garantizar una mejor experiencia para el usuario final y para el cliente. Y a mí particularmente te digo que me encanta por el hecho de que es una tecnología nueva, es algo que te saca de la zona de confort, que tú puedes probar, optimizar, eficientizar y sacar muchísimo provecho a lo que ahora, digamos que estás conociendo desde cero. Que por más que leas, por más que practiques en un simulador, no es lo mismo que la red en producción, que ya tú ves, que tú lo puedes probar tú mismo incluso. O sea que para mí
un dulce. Excelente, buenísimo. Oye, Carlos, hablando de evoluciones tecnológicas, me imagino que para los que estáis en temas de redes y lanzamiento de redes y tal, las nuevas tecnologías es como el que se compra el último iPhone o el que se compra unas gafas de realidad virtual, ¿no? Es como que viene el próximo juguetito. ¿Qué te entusiasma más y qué te da más miedo? ¿La llegada de network slicing cuando tengáis standalone o la llegada de la inteligencia artificial? Mira, bueno, creo que Network Slicing no tiene la potencialidad de reemplazarnos a los que nos dedicamos a este negocio, ¿eh? Con lo cual, yo diría la inteligencia artificial, ¿no? Un poco lo que comentaba Lagi, sí, Rafa, nosotros cada vez que llega una tecnología nueva, el 90% de los ingenieros nos sentimos como cuando tienes 10 años y amanece el 25 de diciembre, o sea, ya estás esperando allí los juguetes debajo del árbol, ¿eh? Entonces, y creo que todos los que trabajamos en red tenemos la tendencia a buscar la perfección en los diseños, ¿sabes? Por otro lado, el mercado y el negocio nos empuja a que no podemos tomarnos todo el tiempo que nos gustaría para afinarlo todo en la medida en la que nos gustaría a nosotros ese perfeccionismo. Entonces, es un poco jugar con esas dos. El tema de network slicing, se puede hacer network slicing en non-standalone, pero los casos de uso se ven muy limitados precisamente por lo que comentaba Lagi, ¿no? Las limitaciones en términos de throughput y sobre todo de latencia. Ese realmente va a ser el techo allí, ¿no? Entonces, cuando llegue standalone, seguramente es algo que vamos a comercializar y salir muchísimo a la calle a promocionar. Mientras eso no ocurra, pues yo me quedo preocupado por cómo Skynet va a venir y va a influir en nuestra vida, ¿no? Y ojalá sea un escenario menos catastrófico de lo que nos ha pintado Hollywood desde que yo tengo uso. No, sí. Si los de Hollywood han sido visionarios, empezar a, no sé, a gastaros todo el dinero y a disfrutar porque esto se acaba. Ya. Sí, es terrible. Excelente. Bueno, Horacio, yo te quería preguntar por la brecha digital, porque claro, hablamos por temas de network slicing, de inteligencia artificial, que ojo, quizá la inteligencia artificial nos ayuda con el tema de la brecha. Hablamos de nuevas velocidades y tal y cual, pero claro, el impacto a veces de 5G, cuando se piensa en 5G, quizá lo van a lanzar en zonas urbanas muy densas o zonas donde hay un caso de negocio importante. No tengo claro que la 5G per se sea habilitadora para reducir la brecha digital. Si acaso podría abrir más la brecha digital de lo que sería la calidad del servicio, que haya gente con 3G en zonas rurales y por lo menos tienen conectividad, pero comparado con alguien que tiene 5G, lo decía Lagi, 600 megas de velocidad es lo que tengo yo en mi casa con fibra en cada vía. O sea, si esto te lo da la red móvil, el salto cualitativo para la gente que tenga acceso a 5G en América Latina y que no tenga, por lo que sea, cercano a una infraestructura de fibra, es un salto atómico. Yo te lo digo porque yo tenía DSL antes de la pandemia, me cambiaron a fibra y pasé de 20 megas de descarga y 10 de carga a 600 simétrico, ¿no? Entonces, claro, el cambio fue, bueno, incluso ver un vídeo de YouTube en HD, en mi casa ya se ha convertido en... Puedes ver 7 vídeos de HD a la vez sin ningún problema. Entonces, claro, cuando oyes todo esto y tú tienes que pensar en brechas digitales y en la madurez en la región y que todo el mundo tenga conectividad, bueno, ¿qué piensas, no? Porque antes hablabas de que justamente la digitalización va a ser más importante que la 5G. Sí, totalmente. Parte por la estrategia de qué es lo primero que tengo que hacer dentro de mi desarrollo tecnológico como país, ¿no? Y yo lo trato de pensar más como una avenida. Tenemos varias avenidas, pero la avenida principal hoy es 4G. Es la avenida que crece, la avenida donde hay cada vez más autos, donde se necesita ir ampliando carriles para que esa avenida funcione bien, es donde los autos están listos para caminar para andar sobre esa carretera y regulatoriamente estamos empezando a discutir una nueva carretera, la carretera del 5G. Pero esa carretera del 5G hoy está vacía, potencialmente incluso dentro de las capacidades máximas potenciales que tenemos en nuestros mercados, va a estar vacía, porque vos lo podés predecir por la cantidad de dispositivos que son 5G, capaces de manejar una red 5G, que hay en el mercado, y esos en general están alrededor del 5-7% de la masa de teléfonos que hay en el país. Entonces, y si a eso le sumas el tráfico potencial que pueden tener estos equipos, pues te das más o menos idea de cuánto
puede ser el uso de una red 5G. Entonces eso otra vez nos hace repensar, no por supuesto en el desarrollo tecnológico que tiene que venir, sino es dónde voy a poner yo como país el foco, ¿no? A ampliar donde está todo medio embotellado o a desarrollar una nueva infraestructura. Y creo que no hay una respuesta blanco-negro. Creo que los estados tienen que estar afinando este desarrollo en la medida de que la oferta y la demanda en cada uno de los mercados se va desarrollando. Las brechas digitales son fundamentales. O sea, hoy tenemos solo cerca del 30% de la población que tiene cobertura y no usa el servicio. Y eso te habla de que hay otra problemática, que no es la conectividad. Por eso me refería a conectividad más allá de la infraestructura, porque el país tiene que abordar otras temáticas de fondo, las que dije antes, que son desarrollo de por qué te vas a conectar a Internet, o sea, algo que me haga sentido a mí, para que yo gaste ese dinero, que sabemos que en la región es escaso, para que me conecte a Internet. Tiene que tener un caso para ellos atractivo, ¿no? Además de terminales y además de conocer, ¿no? Que hay muchas deficiencias en el mercado. Y esta oferta y demanda no solo es parte de la sociedad, sino también del conjunto de empresas. Las empresas también tienen esta misma problemática, ¿no? De la falta de conocimientos digitales para digitalizar sus propios negocios, que son los que van a demandar finalmente el servicio. Entonces, es como ir construyendo el tamaño adecuado, el momento adecuado de esas carreteras para que sea lo más eficiente el desarrollo y el orden desarrollo tecnológico. De nada sirve, como dicen, ponerse primero el pantalón y después el calzoncillo. O sea, hay que hacer las cosas en orden. Bueno, hoy lo voy a probar. Hoy voy a probar a invertir el orden y luego te cuento el resultado. Layi, te quería preguntar, si tuvieras la oportunidad de estar en un evento virtual, en un medio líder, con muchos operadores de toda América Latina, escuchándote, si algún día te pasa, tienes esa suerte, ¿cuáles serían los principales... Ah, mira, te está pasando hoy. ¿Cuáles serían los 2 o 3 consejos que le darías a alguien que aún no ha implementado 5G y que va en camino en breve de tener que enfrentar este desafío? Perfecto. Mira, yo me atrevería a decirle que el primer reto que debe tratar de mitigar es el tema de la educación, porque si las personas no saben las bondades de la tecnología, muy probablemente no van a migrar a ella, no van a querer. Obviamente también identificar algo importante es qué cantidad de móviles soportan la tecnología 5G en tu entorno, dígase en tu país, porque quizás pongas inversión en localidades donde necesariamente quizás no tengas usuarios que vayan a hacer uso de la infraestructura. La educación, como comentaba, y no solamente la educación a las personas, sino también a los negocios y a las industrias. Ustedes saben que 5G tiene un enfoque muy amplio en el sector industrial. Y si el sector industrial no sabe cómo sacarle provecho, muy probablemente también no van a ser usuarios tuyos. No solamente en no standalone, mucho menos en standalone, que la inversión va a ser muchísimo mayor. Y garantizar una capacitación alta al personal que trabaja contigo. O sea, eso es para mí indispensable y creo que es un game changer a la hora de tú hacer un trabajo, digamos que de calidad para el usuario final. Excelente, gracias, Layi. Carlos, te quiero hacer la misma pregunta y a la vez te quiero preguntar, para algunos operadores, ¿dónde pueden sacar estos recursos educativos que menciona Layi? ¿Tienes que depender siempre de tu proveedor o hay alguna forma de crear algo dentro del propio operador para conseguir esta educación de la que hablaba Layi, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para conseguir esta educación y también tus consejos, teniendo en cuenta que AT&T también tiene 5G en México? ¿Qué consejos le darías a estos operadores que aún no se han embarcado, ¿no? en transicionar a esta nueva tecnología, 5G New Radio? Sí, el consejo es, y es un tema que muchos de los ingenieros pueden decir, bueno, es un tema de sentido común, pero es tener una hoja de ruta clara a mediano y a largo plazo, ¿sabes? La optimización del espectro, cómo la regulación local va a impactar toda la operación y todo lo que tienes, y sobre todo la dificultad del despliegue, ¿eh? O sea, dependiendo del sabor de 5G que quieras utilizar, puedes tener distintas variables con las que jugar, ¿no? Hay algunos sabores que te incrementan bastante el peso en la infraestructura, otros son un poco más smooth de ejecución en campo, pero tienen un poco menos de retos de otros tipos, ¿no? Entonces, yo diría tener una hoja de ruta clara de 3 a 5 años, entendiendo pros y contras. Con respecto a la educación,
Evidentemente, los proveedores que nos ayudan con el equipamiento de la red son un punto focal dentro de esta conversación. O sea, ellos por lo general tienen un entendimiento un poco más temprano que lo que tenemos los operadores. Sin embargo, yo creo que la clave de todo esto está en la propia gente. O sea, la palabra curioso que utilizaba Lai en su conversación, los equipos son muy autodidactas, en muchísimo. Muchas veces hay broncas en la calle, hay algún tipo de optimización, algún tipo de mejora, y el mismo equipo se da cuenta. Entonces, eso tiene que venir de dentro de la gente. Y utilizar claramente a los proveedores como un apoyo. Ellos traen toda la estructura, todo el desarrollo de producto, el R&D, que sirve un poco para convulsionar toda esta conversación. Yo hablaría de esos dos frentes, Rafa. Excelente. Vale, Horacio, para acabar contigo, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de los dispositivos. Lai hablaba de la importancia de los dispositivos, que siempre ha sido el cuento del huevo y la gallina en las redes, ¿no? Pongo la infraestructura, pero no hay dispositivos, pongo dispositivos, pero no hay infraestructura, ese balance entre dispositivos e infraestructura. Y desde el punto de vista más social, ¿cómo estás viendo tú el acceso a dispositivos de última generación, bajada de precios, la oferta y la demanda en este tipo de dispositivos para poder conectarse a redes más potentes y tener un servicio de calidad? Porque, como decía al principio, cuando te hablaba de la brecha digital, solíamos medir la brecha digital entre conectados y desconectados, y creo que ahora estamos migrando a una medición de brecha digital que mide más la calidad que tengo del servicio y no tanto si lo tengo, porque, bueno, pues cada vez, por suerte, hemos conseguido conectar a muchas más personas, ¿no? Entonces, no sé si desde Millicom estáis con el tema de los dispositivos también atentos, porque al final el dispositivo es lo que tiene que pagar el usuario para poder conectarse a esta red, más allá del... Es la inversión de CAPEX que tiene que hacer el usuario antes de entrar en la de OPEX de poder pagar cada mes el servicio. Es correcto. Hablaba antes de la cantidad de dispositivos que existen hoy en nuestras redes. Nosotros no manejamos ninguno de los países por el tamaño que el mercado en sí mismo representa, la oferta y demanda de dispositivos de última generación. Eso lo manda el mercado, está en la calle, se vende en muchos puntos en todos los países. Y entonces esa oferta y esa demanda de dispositivos de mayor tecnología tiene que ver mucho, como bien dices, con el precio que están ofertados estos dispositivos. Hoy la gama de 5G sigue siendo bastante alta en relación a lo que, ¿no?, un usuario promedio está dispuesto a invertir en un dispositivo. Estamos hablando de que de lo más bajo debe estar alrededor de, depende de cada mercado, por supuesto, pero arriba de los $350 fácil, ¿no?, en un dispositivo 5G. Entonces eso es todavía un precio que es bastante alto para decir que es asequible en nuestra población. Y ahí, otra vez, lo que hablamos de las políticas públicas que tanto promueven la conectividad, en algunas sí, pero en la mayoría no de los países ha liberado, por ejemplo, algo tan sencillo como el IVA para la adquisición de estos dispositivos. O sea, si vos querés que la gente esté conectada, pues el primer paso es a lo mejor hacer que esa conectividad a través del terminal sea lo más baja posible, ¿no? Y el Estado otra vez tiene esas políticas donde puede hacer que tanto el IVA o como los aranceles de importación puedan ser cero. Algunos países han tomado esa decisión y hay que celebrarlo, pero muchos otros no. Y ahí juega otra vez el Estado en la definición de sus políticas públicas de qué quiere para que la gente esté conectada. Esto va a ir evolucionando. Naturalmente los teléfonos se van a hacer más asequibles en el tiempo y esta masa de usuarios va a ir creciendo, y esta avenida que hablaba antes se va a necesitar para el 5G y va a hacer sentido para el 5G oportunamente, y va a ser lógico abrir una nueva avenida donde obviamente las capacidades de conectividad van a ayudar a toda la población. Con respecto a las velocidades que un poco mencionabas, pues claro, la tecnología va a dar mayores velocidades. Generalmente las tecnologías acompañan a los casos de uso, ¿no? Los casos de uso son los que demandan estas mayores velocidades. Vos no ves una película en Netflix más rápido porque tengas un 4 o un 5G, la ves a la misma velocidad. Así que en realidad los casos de uso son los que van a ir demandando esta velocidad a la que 5G está preparada tecnológicamente para entregar a la gente. Ojo, Horacio, que ahí has tocado una tecla. El día que seamos capaces de ver una película de hora y media en un segundo y la podamos asimilar,
Es otra tecnología, es un caso. Revolucionas el mundo del entretenimiento, ahí sí que se acaba todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Os voy a dejar unos segundos para que os despidáis. Os voy a ir introduciendo por orden de llegada y os vais despidiendo de la audiencia. Si os parece, así no os robo más tiempo, que sé que os he hecho esperar un poquito más y además me he ido también de la hora para dejaros marchar y seguro que tenéis muchas cosas que hacer en las redes 5G y en todo lo que tenéis ahí marchando. Así que, Layi, como siempre, ha sido un gran placer tenerte aquí. Un fuerte abrazo y gracias por venir. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que ha sido de muchísimo valor para quienes hemos estado escuchando, tanto para los oyentes como para nosotros mismos. Un placer haber conocido a Carlos. Me parece que su experiencia está muy alineada con la mía y es muy interesante también ver que en el entorno pasamos por lo mismo. O sea, al final del día es muy gratificante. Y obviamente aprendo también de Horacio, que regulador siempre va a ser un tema de interés para nosotros. Claro. Las aguas difíciles. Sí. Carlos, muchísimas gracias también otra vez por haber participado aquí en un evento de Telesemana. Y por cierto, si queréis que en algún momento os pase los correos los unos de los otros, me lo decís y encantado de la vida de ponernos en contacto por correo. Pero Carlos, muchísimas gracias por haber venido y oye, tienes un gato precioso, ¿eh? Gracias. Por allí anda otra. Tengo 2 gatitos. Por allá tienes 2, tío. Están durmiendo. Nada, Rafa, como siempre, un honor. Muy honrado de estar aquí con ustedes y de haber sido tomado en cuenta. Un gusto conocer a Layi. Había visto también lo mismo, que en las trayectorias profesionales se parecen muchísimo. Y nada, Horacio, que es la voz del sentido común para nosotros los ingenieros, ¿no? O sea, los de regulatorio, de oye, por allí no, oye, ten cuidado. Nos ponen firmes, ¿eh? Nos ponen firmes. Los que nos traen un poco a tierra muchas veces en todos lados. Un gustazo, Rafa, un gustazo, Layi, un gustazo. Excelente. Horacio. No, gracias, Rafa, gracias a Telesemana por la invitación. Siempre conversar esto es muy simpático y creo que es importante además porque todos hacemos conciencia de lo que pasa y le sacamos ese buzz que hay a ciertos temas, ¿no? Me interesó mucho conocer de primera mano la experiencia de Layi y de Carlos, porque ellos están desarrollando ya de forma activa, ¿no? Redes 5G así que es importante e interesante entender su experiencia. Así que, bueno, los saludo. Es un placer estar con ustedes. Sí, además Layi y Carlos rompen el mito de que el ingeniero no se sabe comunicar con ¿Sabes que dicen aquello de que cuando hablan los ingenieros nadie les entiende? Se entienden entre ellos, es como un idioma aparte, pero sin embargo ellos dos vienen aquí y se les entiende todo. Es una cosa espectacular. A ti también, Horacio, pero claro, Horacio yo soy ingeniero. Pero yo soy ingeniero también. Eres ingeniero. Vale. O sea, bueno, pues entonces... estáis cambiando el paradigma de lo que es el ingeniero tradicional que decían que esto, ¿no? Que tiene su idioma y que es ajeno a lo demás. Gracias a todos por amoldaros a los terrícolas y que podamos entender fácilmente los conceptos y las cosas que habéis estado trayendo. Así que un abrazo para los tres y muchísimas gracias. Bye, un placer. Gracias, Rafa. Hasta la próxima. Gracias.